Y continuamos, mis queridos hermanos, están en su programa Amar y Vivir en Familia y estamos hablando precisamente de los miedos. Y si algo de todo eso que estamos hablando te ha pasado o tienes un miedo terrible y demás, puedes pedir mis datos al mismo Esnel Sembrador, puedes llamar al 773-777-7773 y puedes comentar cómo es que tú has tenido miedos y demás. Y puedes decir que lo escuchaste en el programa de Amar y Vivir en Familia con la psicóloga Laura Aguilar. O también de plano que no te aguantas y que tienes mucho miedo, también te puedes comunicar conmigo a mi celular al 626-536-4527 y yo estaré atenta a escucharte y si no te alcanzo a contestar, por favor deja un mensaje. Así que pues bueno, no te preocupes que siempre estamos acompañados y así nos dice igualmente la palabra de Dios. Y pues bueno, estamos hablando sobre miedos y fobias. Entonces los miedos sabemos entonces que es algo consciente, que sabemos qué es lo que nos generó miedo. Miedo a un evento, miedo a un evento traumático, miedo a un animalito en especial, miedo a las arañas, miedo a las... Y a veces esos miedos vienen a partir de que los demás nos chiquean. Y entonces nosotros aprendemos que el miedo significa que los demás me tienen que abrazar. Y a veces sucede, por ejemplo, ¿no? Que algunas mujeres, ¿no? Que digan, ay, que tengo miedo a las arañas, y ay, se ponen locas, se suben a la mesa y todo, y se enojan con la pareja porque la pareja dice, ay, no pasa nada, ay, ¿cómo es posible? No te interesa, no te importa, y todas dramáticas, ¿por qué? Porque lo que ellas asociaron que es que les tienen que abrazar. Y bueno, sí, también no pasa nada si abrazas a tu pareja, ¿no? Estaría bien que se sintiera un poquito amada, ¿no? O mucho, muy, muy amada. Pero sí hay que ser conciencia de qué es lo que hay detrás de ese miedo. Y esto también trabajan igualmente tus hijos. Hazlo consciente de que también los niños empiezan a hacer esto. De repente que se dicen, ah, tengo miedo a esto. Y ustedes inmediatamente van a decir, ay, no, mi amor, no llores, mira, aquí estoy, no pasa nada y demás. Y estás chiqueándolo, siendo que tú estás viendo que no tiene por qué tener tanto miedo a determinado animalito o determinada situación. ¿Y qué pasa? Que vuelves al niño más chillón o más ansioso o le estás introyectando el miedo sin querer queriendo. Así que mejor actuar como una manera de que no pasa nada, tú tranquilo, está hasta allá, está amarrado el perro, no pasa nada, tranquilo, respira y vamos a caminar y no pasa nada. ¿Sale? Eso es mejor todavía porque el niño aprende a enfrentar sus miedos. Va a escuchar tus palabras, las va a aprender, las va a introyectar y cuando él se encuentre solo frente a un evento así, va a decir, ok, no pasa nada, voy a respirar y simplemente voy a pasar. Le voy a pedir a mi angelito de la guarda que me proteja y me cuida. También esto me recuerda cuidado con los papás, porque a veces los papás, por esos miedos y ansiedad que de repente les da o que van arrastrando de chiquitos, o que ya aprendieron de grandes, no le traspasen esos miedos a sus hijos. Es decir, de repente los miedos en los niños se manifiestan de gran magnitud porque los papás le dicen, no te vaya a pasar algo, no, no, no te subas ahí por ejemplo, ¿no? La resbaladilla o al sube y baja o como sea, ¿no? Los juegos allá de donde vayan. No te subas, te vas a caer, te vas a romper la cabeza, te va a salir sangre, te voy a llevar al hospital y ahí está de dramáticos, ¿no? ¿Qué sucede? Que al estarle repito, te vas a caer, te vas a caer. Y al decirle cada rato, entonces, ¿qué sucede? Que tu hijo ya no va a querer ir. Si vamos al parque, no, ya no, mamá. Yo me quiero quedar en la casa, yo quiero... Pues claro, porque ya le metiste miedo. Y hay inclusive adolescentes, yo tengo adolescentes que de repente ya no quieren ni siquiera trabajar ni estudiar nada porque ya les da miedo ni siquiera salir a la escuela. Y ya les aplico pruebas psicológicas y salen con eso de que no, es que algo malo puede pasar. ¿Qué tal si el camión choca? ¿Qué tal si y qué tal si algo malo le pasa a mi mamá? ¿Y qué tal si? Y ya voy buscando y qué sucede. A veces la mamá es demasiado ansiosa o el papá, ¿no? O algunos de los abuelitos que son cuidadores de ellos también son demasiado ansiosos. Así que por eso les digo, tengamos conciencia qué es lo que estamos transmitiendo y cuáles son nuestros miedos. También me acuerdo un caso de un chiquito que tenía miedo a los payasos, pero un miedo, terror de aquellos que uno dice, bueno, pues ¿por qué tanto, no? Y bueno, había que hacer el tratamiento, píntense enfrente del niño y vean, ay, jueguen a los payasos, ¿no? Que algo sea divertido y bonito. Pero también el niño seguía con miedo, ¿pero por qué? Porque la mamá tenía miedo. Y la mamá, ella se le introyectó desde chiquitita, se le consintió y ella se le introyectó tanto que ella seguía a una adulta teniendo miedo a los payasos. Y ese mismo miedo irracional que se convierte en fobia, porque es un miedo irracional, la fobia, se lo pasó a su hijo.
Así que cuidado, hagamos conciencia, por siempre les digo, hagamos conciencia, no pasen de sus miedos a sus hijos. Mejor, si tú ubicas esto, trabájalo en ti. ¿Cómo? Escríbelo, analízalo, dibuja tu miedo. Bueno, yo lo digo porque soy psicóloga y me gusta interpretar igual. Tú dibuja tu miedo, estás escuchando este programa, dibuja tu miedo, agarra una hoja blanca. Yo te invito a que agarres la hoja blanca, agarres un lápiz, es importante que sea lápiz. ¿Por qué? Porque es importante cómo borras, cómo pones, cómo vuelves a borrar y demás. No copies de ninguna manera. Tiene que salir el dibujo natural de tu mente, de tu corazón. Expresa tu miedo ahí en ese dibujo. Exprésalo. Sácalo ahí. Van a pasar dos cosas. Una, que vas a sacar el miedo y va a poder verse, digamos, ¿no? Transmitir tu miedo en una hoja. Dos, y eso te va a ayudar. Te va a ayudar porque tú estás sacando, es como platicarlo, ¿sale? Y eso ayuda en la terapia. Y dos, es de que ese dibujo me lo puedes enseñar así, de padre y de bonito. Así que yo estoy para servirles. Mándame un mensaje con la foto y explícame tu miedo. Y ahí se puede ver dentro de los dibujos, bueno, que puede estar significando el miedo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque te lo haces consciente, es decir, te lo aclaras en tu mente y si lo aclaras en tu mente, entonces lo puedes analizar, lo puedes digerir y lo puedes ir soltando y lo puedes ir trabajando. A veces tiene que ver con una falta de perdón hacia el papá, hacia la mamá o hacia los hermanos que te encerraron en tal lugar cuando eras chiquitito, te encerraron en el baño oscuro, en fin, ¿no? Cada quien ha adquirido ciertos miedos a veces en eventos así, ¿no? Injustos o traumáticos. Como sea que sea, lo haces consciente, entonces lo trabajas y lo perdonas y lo sueltas. ¿A quién? A nuestro Señor. Igualmente algo que te puede ayudar, que es el hecho de escribir, Señor mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo entrego mi miedo, mi ansiedad, mi tristeza, yo perdono a mi hermano porque me encerró en tal lado, yo, en fin, empieza a escribirlo, empieza a declararlo y se lo entregas al Santísimo. ¿A dónde? Ahí a los pies. Debe haber alguna canastita y si no la hay, pues pídele permiso al Padre o por ahí a un ladito dejárselo para que el Padre vea que hay que poner una canastita y tú lo puedes dejar ahí la hoja. ¿Qué vas a decir? Es que van a verlo, van a leerlo. Pues, lo más que puede hacer el Padre es bendecirlo. Y además no vas a dejar ni tu nombre ni tu celular, así que mejor velo dejando porque así es un proceso de aprendizaje y de crecimiento tuyo. Así que hagamos conciencia de ello. Así que, pues bueno, hablando de estos miedos, inclusive de las fobias, entonces, como les decía, las fobias son miedos irracionales. Hay muchos tipos de fobias. Hay un librote así de gordote, grandote del DSM-5 y demás, donde vienen varios tipos de fobias. No es necesario que lo leas, pero bueno, sí te lo comento, ¿no? Pero hay muchísimas fobias, ¿no? Tú puedes tener en experiencia, que más da cómo se llama la fobia, si se llama claustrofobia, agorafobia y de todo, ¿no? Te explico, por ejemplo, fobia o miedo irracional, por ejemplo, al aire. Tengo un paciente, por ejemplo, que tenía miedo al aire, así como lo escuchas, al aire, un señor ya se van generando miedo que bueno, eso no es natural, ¿no? Pero para ellos sí es natural. Miedo a salir obviamente de trabajar, miedo al fracaso, miedo a quedarse encerrados, eso le pasa a muchísima gente, de que sienten como que no pueden respirar y necesitan estar con la puerta abierta o de plano salirse y estar en un campo abierto, ¿no? No pueden estar a veces inclusive en la misa porque no toleran, no aguantan esta parte de quedarse encerrados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miedo a las alturas, miedo al agua, por miedo a ahogarse. Y si le vamos buscando estos miedos, todo tiene su razón de ser. Bueno, que son miedos fobias, me refiero a fobias. Miedos irracionales. Por ejemplo, tenía una niña que tenía fobia a la lluvia y la niña se ponía realmente terrible. Bueno, una cosa en donde la niña gritaba y se ponía debajo de las mesas ahí de la escuela porque era tiempo de lluvia. Las maestras me las refirieron, claro está, porque bueno, a esta niña algo le pasó, alguien la tocó, algo pasó ahí. Pero ya averiguando la situación y aplicando pruebas psicológicas, se averiguó que pues no era tal cosa. Lo que pasaba es de que la mamá era también muy ansiosa y el papá trabajaba lejos y le decía, cuando el papá hablaba, la mamá decía en voz alta, ¿no? Te vaya a pasar algo porque está lloviendo, ¿qué tal si el coche se sale? ¿Qué tal si tú te mueres? ¿Y qué tal que yo voy a hacer yo sola? Y bueno, en vez de mandarle bendición, le mandaba todas esas cosas, ¿no? Entonces la niña pues escuchaba. Y al momento de escuchar decían, híjole, no, pues la lluvia es peligrosa, si me toca una gota me va a pasar esto y esto y esto y esto. Y así hablaba la niña igual que la mamá.
Por eso siempre especifico cuando me traen a un chiquitito es que los papás se analicen ellos también, porque muchas veces un niño es lo que representa esos miedos o esos enojos o esas tristezas no elaboradas de los padres. Así de interesante y de profundo puede ser. Así que por eso les digo, es importante el análisis. Entonces, como veremos, hay una diferencia entre miedos, porque son miedos ante un evento reales, y fobias que esconde algún proceso psicológico no elaborado, algún perdón no elaborado, no entregado a Cristo. Esa es una fobia como que un miedo que no se comprende en tal vista, ¿no? Ya buscando y demás se puede comprender, es que fue encerrada, es que la mamá decía esto, y no solamente hace falta eso para curarse o sanarse, sino también un proceso de sanación, en donde aquí, bueno, pues vamos a entrar en búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, en la forma en la que como el Señor nos protege, nos cuida, nos guía, y nosotros realmente creer en su palabra. ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, cuando tu niño o niña tiene algún tipo de miedo, asócialo con algo positivo, que igualmente tú también lo puedes hacer. En donde, por ejemplo, ¿no? Si el niño tiene miedo a la oscuridad, lo que tú puedes hacer es entrar al cuarto oscuro o estar ahí adentro con la luz y luego de repente dejar nada más una lucecita pequeña cerca de ustedes y luego ya totalmente oscuro, agarras una lámpara y vas jugando con el niño. Al niño ya anteriormente ya le estás dando una paleta donde ya está asociando lo rico de que le gusta, una paleta que le guste, obviamente, y tu compañía, tu amor, y que tú le estés platicando cuentos de amor, cuentos bonitos, pues, ¿no? De autoestima, de amor, de compañía, que juegues con ellos, que le platiques cuando eras chiquitito, que le platiques cómo se enamoró papá y mamá, en fin, todo esto, ¿no? Entonces el niño ya puede asociarlo y poco a poco se le va a ir quitando ese miedo a la oscuridad. Pero es importante que tú tampoco tengas miedo. Pero bueno, seguiremos trabajando, hay mucho que decir. Estás en tu programa Amar y Vivir en Familia. Vamos a un pequeño breve descanso y regresamos.